fantásticas historias de crueles piratas como el temerario Francis Drake, pero pocos saben que en una de sus travesías pasó por el puerto de Guayaquil. Y es que la perla del Pacífico le debe una importante parte de su historia a las visitas de los piratas a su puerto. Un joven historiador ecuatoriano rescata en un libro esta historia que María José Villacrés nos cuenta en este reportaje, un homenaje a Guayaquil. Sin duda, los piratas son leyendas vivientes, para unos hombres aventureros y libres, y para otros asaltantes y bárbaros. Para Guayaquil son parte de su historia. 1687. Después del violento ataque que un grupo de piratas realizó contra Guayaquil, una joven mujer capturada por ellos dijo con lágrimas en sus ojos: «Señor, por el amor de Dios, no me coma». Y uno de los piratas le preguntó que quién le había dicho que comían gente, a lo que ella contestó que fueron los curas y que también le habían asegurado que eran semejantes a los simios. Esta es una de las anécdotas del libro Piratas en Guayaquil. ¿Pero quiénes fueron en realidad los piratas? Corsarios, bucaneros, filibusteros, varios nombres para el mismo oficio. Fueron hombres que arriesgaban su vida a diario para alcanzar libertad y rápidas riquezas. Desafiando a toda autoridad, los piratas fueron los verdaderos reyes de los mares, bajo el lema de vivir una vida corta pero feliz. Cuando Colón llegó a América, encontró grandes tesoros que enriquecieron a España y despertaron la codicia de sus vecinos europeos, que buscaron la ayuda de piratas para robar el oro español. Estos piratas obtuvieron una patente de corso, es decir, un permiso para robar, y fueron conocidos como corsarios. Varios piratas y corsarios pasaron por el Golfo de Guayaquil, como el temido y sangriento Drake, el dragón, más conocido entre la realeza como Sir Francis Drake. Piratas y corsarios venían desde Europa y cruzaban hacia el Pacífico por el estrecho de Magallanes para luego subir por la costa hacia Panamá. La ubicación de Guayaquil en la Ruta de la Plata la transformó en un puerto interesante para los piratas. Era el último puerto grande antes de su larga travesía para llegar a Panamá. En 1687 la mayor parte de Guayaquil se quemó. Lo que se dice es que los piratas la incendiaron deliberadamente, pero según Sebastián Donoso, el siniestro fue accidental. Este apasionado de la historia ecuatoriana tardó 10 años en empaparse de las aventuras de los piratas que pasaron por nuestras costas. Su libro Piratas en Guayaquil cuenta qué ocurrió en el ataque a la ciudad. La ciudad que hoy conocemos es muy diferente a la del siglo XVII. La calle Loja antes era un estero, el estero de Villamar, y era el límite de la ciudad que llegaba hasta el Cerro Santa Ana. Recorrimos estos pasajes junto al historiador para descubrir la verdad acerca de los bucaneros y lo que realmente ocasionó el incendio del puerto. En 1687 estos eran los linderos de la ciudad de Guayaquil. Más allá, selva, río y manglar. En este lugar, los guayaquileños y los indígenas daulis construyeron trincheras para protegerse de los piratas. Fue precisamente por este lugar que el primer grupo de piratas liderados por François Groniet se presentó. Mientras tanto, un segundo batallón de bucaneros desembarcaba en lo que hoy es el barrio de Las Peñas para atacar el fortín de la Planchada y el fuerte de San Carlos. Estas piedras son de los pocos vestigios que quedan de la época cuando combatían piratas y guayaquileños. Son las ruinas del histórico y estratégico fortín de San Carlos, en la cima del Cerro Santa Ana. Posiblemente fue aquí donde el corregidor de Guayaquil salió a la puerta del fuerte y entregó su espada al capitán pirata, para luego caer desvanecido por la pérdida de sangre en la batalla. Luego empezó el saqueo sistemático de todas y cada una de las casas de la ciudad, y los piratas impusieron un tributo de 100,000 pesos por respetar la vida de los rehenes y no prender fuego a las casas. Sin embargo, al día siguiente, un pirata irresponsable dejó un fogón encendido en una casa y en pocas horas ardieron las 3/4 partes de la ciudad, que quedaron en cenizas. Tras el terrible pero accidental incendio, los piratas se trasladaron a la isla Puná, llevándose consigo 250 rehenes de las familias guayaquileñas más connotadas. El diario del pirata Ravenu Luzán relata: Donde permanecimos el mayor tiempo fue en la isla Puná. Durante los 30 días que descansamos aquí, vivimos bien.
No nos faltaban las sinfonías, teniendo entre nuestros prisioneros los mejores músicos de la ciudad. Con el pago de una parte del rescate exigido, los piratas se retiraron en sus barcos a mar abierto, donde combatieron por una semana con una armada enviada desde el Callao, entre la Isla del Muerto y la Isla Puná. Ahí fue donde finalmente, luego de 5 días de combate, los piratas escaparon, llevándose la mayor parte del tesoro que habían acumulado en Guayaquil, uno de los botines más grandes de la historia de la piratería. Este fatal incendio motivó a los guayaquileños a reconstruir su centro. Así nace la ciudad nueva de Guayaquil, construida al sur de la ciudad vieja, para convertirse en la gran metrópoli que hoy conocemos. En otras ocasiones la historia fue diferente y los guayaquileños vencieron heroicamente a los invasores. Así pasó con el almirante Brown, que no tuvo cuidado, lo descubrieron y los acribillaron aquí en Guayaquil, lo capturaron a él, lo masacraron y los muertos fueron enterrados en un convento que estuvo antes de que se construya ahí el Museo Municipal, y cuando lo construyeron salieron cientos de cráneos. El alma de estos aventureros es hoy una leyenda viviente, una historia fantástica que convierte al viejo Guayaquil en un rincón mágico.